despreciado, rechazado, abrumado de dolor, cual oveja no nadada ante el más cruel esquilador. Herido fue por Dios y humillado por nuestras rebeldías traspasado, pero sus heridas nos han sanado. Ante los ojos tengo tu amor, ante tu cruz la redención, la gracia nueva viene de ti, Señor, y al comer tu cuerpo sé que... Se oye porque acá no se oye nada. La gracia nueva viene de ti, Señor, y al... Saturado de dolores, habituado al sufrimiento, su apariencia se borraba, desdibujado era su aspecto, despreciado, rechazado, abrumado de dolor, cual oveja no nadada ante el más cruel esquilador.
Herido fue por Dios y humillado por nuestras rebeldías traspasado, pero sus heridas nos han sanado. Ante los ojos tengo tu amor, ante tu cruz la redención, la gracia nueva viene de ti, Señor, y al comer tu cuerpo sé que viviré en ti y tú en mí. Ante los ojos tengo tu amor, ante tu cruz la redención, la gracia nueva viene de ti, Señor, y al comer tu cuerpo sé que viviré en ti y tú en mí. Saturado de dolores, habituado al sufrimiento, su apariencia se borraba, desdibujado era su aspecto, despreciado, rechazado, abrumado de dolor, cual oveja anonadada ante el más cruel esquilador. Herido fue por Dios, por nuestra rebeldía. Sí. Ante los ojos tengo tu amor, ante tu cruz la redención, la gracia nueva viene de ti. De la pasión y muerte del Señor, es el primer día del Triduo Pascual. Según una tradición muy antigua, en este día no se celebra la misa. Sin embargo, la Iglesia permanece en oración y contemplación junto al Señor Jesús, que ofrece su vida para la salvación de los hombres. Esta tarde nos reunimos para conmemorar la pasión y muerte del Señor con una acción litúrgica sobria y solemne. Con amor y reverencia contemplaremos el amor más grande del que da la vida por sus amigos. Que el silencio orante sea expresión genuina de adhesión a la pasión y muerte del Señor y al mismo tiempo sea oportunidad para interiorizar tan grande misterio. El obispo y los sacerdotes van a entrar en silencio y llegar frente al altar. Se pondrán de rodillas para hacer oración. Los evangelistas Mateo y Marcos dicen que la noche en que el Señor fue entregado, estando en el Getsemaní, cayó rostro en tierra, tomando por consiguiente la actitud de total sumisión.
Así es como Jesús sufre la pasión y da vida por nosotros en la cruz, cumpliendo con total docilidad la voluntad salvífica del Padre. Este gesto del sacerdote que ahora cumple, nosotros acompañaremos también estando de rodillas para significar nuestra comunión con Jesús en este momento y nuestra disponibilidad de participar en su cruz. Puestos de pie ahora, acompañemos la entrada solemne. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. La celebración litúrgica del Viernes Santo consta de 3 partes. La liturgia de la palabra que iniciamos a continuación es la primera de ellas. Las 2 primeras lecturas nos ayudarán a contemplar la pasión y muerte del Señor desde 2 ángulos diversos. La primera lectura lo hará desde la tradición del pueblo de Israel, que veía en el siervo de Yahvé la concretización de una persona del plan salvador de Dios. La segunda lectura, por su parte, hará una interpretación de los mismos acontecimientos luego que han sucedido y señalan el cumplimiento de las promesas a Israel en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Finalmente, y al centro de la liturgia de la palabra, nos será proclamada la pasión del Señor según San Juan, oportunidad de rememorar los acontecimientos sucedidos en Jerusalén y al mismo tiempo para contemplar con amor todo lo que el Señor hizo para darnos nueva vida y vida en abundancia. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenían gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente.
despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte. Y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia
haya la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que se podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan ahora? A mí. Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas, el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne,
Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Luego también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la pasión que nos relata el evangelista San Juan nos permite contemplar al Maestro Supremo y en su luz mirar nuestra condición humana, con sus resplandores y sus pobrezas. En Cristo, queridos hermanos, admiramos a quien por amor se hizo uno de nosotros, asumió la frágil naturaleza humana y se hizo obediente, sufriendo la pasión hasta la muerte en cruz, y nos mostró que el amor que Dios nos tiene es capaz de triunfar sobre la muerte y dar sentido, inclusive a aquello que parece absurdo. Leyendo con cuidado no solo el relato que nos hace el evangelista San Juan, sino también los otros evangelistas, descubrimos de algún modo que lo que está sucediendo, Jesús lo había previsto, porque había predicado, había realizado signos, y había tenido conductas y un trato hacia los demás que no soportaban todos. Más aún, muchos no lo toleraban. Su presencia y su modo de proceder resultaba extraño para muchos. Era una actitud provocadora. Al presentarse como el Hijo de Dios, al postrarse para lavar los pies de sus discípulos, al quedarse con las multitudes sin comer durante todo el día, al caminar con ellos, cuando al proclamarse o al reconocerse como Hijo de Dios, no hacía alarde de su poder,
sino más bien se presentaba como un servidor de los hermanos y como alguien obediente al Padre. La pasión nos revela el grande amor, el amor infinito de nuestro Dios, que se transparentó en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también el relato de la pasión nos permite mirar muchas facetas del corazón humano que afloran en aquellos con quienes interactuaba. Nos permite descubrir que los afectos humanos, las promesas, los compromisos son inestables, o mejor todavía, muestran la inestabilidad del corazón humano, el cual se mueve como se mueven las ramas de un árbol con el menor viento. Ante la situación difícil, complicada, el corazón se mueve, se conmueve. Así es muy probable, como lo comentan los mismos padres de la Iglesia, que algunos de los que habían gritado a Jesucristo, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después gritaran, crucifícalo, crucifícalo. Por eso, hermanos, podemos considerar o mirar la pasión como un crisol que separa y que permite mirar o distinguir los sentimientos del corazón humano en la luz de Jesucristo. Al contemplar a Jesucristo crucificado, podemos descubrir como un telescopio, como un microscopio, que nos permite descubrir lo más profundo del corazón humano, con toda su fragilidad. Encontramos ahí las grandezas del corazón humano, como a la Virgen María, de pie frente a su Hijo que sufre, a las otras mujeres, al discípulo amado. Pero también miramos a Pedro que niega a su maestro. Miramos también a muchos que lo alababan y lo reconocían y después lo vituperaban. Muchos desconocen los bienes recibidos. Así pues, aflora la grandeza del corazón humano, particularmente en la persona de María. Pero también se manifiesta la pobreza, la fragilidad, la oscuridad del corazón humano, mirando los demás discípulos y muchas personas que, amparados por el anonimato, maltratan al Señor. Hermanos, contemplemos atentamente a Cristo y no se nos olvide lo que el Papa Francisco nos ha dicho en estos días. La cruz es la cátedra desde donde Dios habla. Guardemos en el corazón la enseñanza que brota de esta cátedra maravillosa. En el día en el cual Cristo ha ofrecido al Padre su vida por la redención de todos, la Iglesia eleva en su nombre las solemnes oraciones realizadas por ella misma, según la más antigua tradición de la Iglesia romana, e intercede por la salvación de toda la humanidad.
En primer lugar, se propone la intención, luego se guarda un momento de silencio para que cada uno haga su propia plegaria por la intención propuesta. Luego, el sacerdote recoge las oraciones de todos diciendo una oración y así sucesivamente. Acojamos en nuestro corazón a toda la humanidad, miremosla con los ojos de Cristo que ha dado su vida por ella y oremos por todas sus necesidades. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo Andrés, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y puedan incorporarse a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor
se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo para que, a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y a la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones,
Mira con bondad a nuestros gobernantes para que, con tu ayuda, se afiancen en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, hoy especialmente a la pandemia que nos afecte, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios misericordioso, por todas las personas en el mundo y en nuestra ciudad que se han contagiado por la actual epidemia. Oremos especialmente por quienes se encuentran graves en los hospitales, para que el Señor sane sus corazones y fortalezca sus almas, y según su voluntad les conceda el don de la salud. Dios nuestro, salvación eterna de los que creen en ti, escucha las súplicas que te dirigimos por tus hijos enfermos a causa de la actual pandemia, para que recuperada la salud puedan darte gracias entre tu pueblo santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por los médicos, los enfermeros, el personal de los hospitales y clínicas, por los voluntarios y por todos los que trabajan en el área de salud. Oremos también por todos los científicos que buscan la cura y la vacuna, para que el Señor los fortalezca en el servicio que prestan a la humanidad, y a los que sufren los proteja de todos los peligros y les conceda en abundancia los dones de su gracia. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia, escucha nuestras súplicas por los que se dedican al cuidado y atención de los enfermos, para que venzan las dificultades, les concedas serenidad y paciencia, y los asistas con tu protección ante los peligros que enfrentan en la guarda de tus hijos enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, por los que han muerto a causa de la actual pandemia. Oremos para que el Señor, que ha muerto por la salvación de todos, los haga gozar del triunfo de Cristo resucitado, y a sus familiares y a todos los que lloran los consuele y fortalezca
con la certeza de la vida futura. Dios y Señor nuestro, que concediste a nuestros hermanos contagiados por el virus que nos asola, mantenerse fieles a ti en esta penosa enfermedad y seguir el ejemplo de paciencia de tu Hijo, concédeles también alcanzar el premio de su gloria, y a sus familiares y amigos dales la conformidad que viene de la seguridad y la victoria de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Luego que hemos podido contemplar el misterio de la cruz del Señor con la palabra de Dios que se nos ha proclamado, vamos ahora a cumplir con un gesto de adoración a este misterio de amor que ha padecido y que ha sido sacrificado en la cruz. En esta segunda parte de la liturgia del Viernes Santo vamos a adorar la Santa Cruz, signo de salvación. No adoramos un par de leños cruzados, ni mucho menos el arma con la que se asesinó al Señor. Adoramos el signo del amor más grande, adoramos la entrega generosa del Señor, adoramos su cuerpo bendito, lacerado por nuestros crímenes, adoramos el árbol santo que nos dio el más excelente fruto, nuestra salvación. Mirar el árbol de la cruz, en el que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirar el árbol de la cruz, en el que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirar el árbol de la cruz, en el que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Debido al distanciamiento social que marca nuestra celebración, no podremos acercarnos a besar la cruz para adorarla, más aún para quienes nos siguen desde sus hogares. En su lugar, el obispo, los sacerdotes tomarán la Santa Cruz, la adorarán. Vamos a arrodillarnos para adorarla también en este momento.
En este día de ayuno pascual vamos a recibir el alimento que nos sostiene en nuestra respuesta al amor de Dios. Recibimos con reverencia al Santísimo Sacramento, que ayer al final la misa se reservó en el sagrario, precisamente para que hoy, que no se celebra la misa, podamos disfrutar del pan de la vida. El sacerdote comulgará y quienes lo asisten y los que nos siguen desde sus casas harán la comunión espiritual. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Se muestra para el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todos los que nos siguen en sus casas y no han podido comulgar sacramentalmente, hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de que el obispo eleve la oración de bendición sobre nosotros, les invito a permanecer desde casa, meditando en los sagrados misterios que hemos conmemorado. Durante esta noche y el día de mañana, Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos y esperando su resurrección. Con el favor de Dios, el día de mañana por la noche nos encontraremos por este medio para celebrar con gozo el culmen de esta historia de amor y redención. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.